Hoy tenemos una invitada con quien vamos a analizar las preguntas de la consulta popular, porque queremos orientar a la ciudadanía, porque este es un espacio de debate, un espacio de conocimiento para que las personas puedan analizar las diferentes preguntas de la consulta popular y luego de un análisis concienzudo, pues sepa usted decidir si es que vota por el sí o vota por el no. Nosotros como medio de comunicación estamos en una posición imparcial y objetiva y damos la bienvenida a nuestra invitada. Se trata de Betty Yupanqui, ella es jefe política del Cantón Riobamba. Bienvenida, Betty. Muy buenas tardes, mi estimado Tarquino, mi estimada amiga, gracias por la entrevista y a los queridos amigos que nos están viendo por este medio de comunicación. Pues bueno, gracias por la invitación y hoy sería una tarde que vamos a analizar todas estas preguntas de la consulta ciudadana. Cabe recalcar que esto viene de un requerimiento ciudadano. El gobierno del encuentro ha recorrido todo el país recogiendo todas las propuestas, las inquietudes que tiene la ciudadanía, pues de ahí nace esta consulta ciudadana. Exactamente, Betty. El presidente propone esta consulta popular. ¿Cuál es el fondo de la consulta? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta consulta propuesta conjuntamente con las elecciones para las distintas dignidades? Bueno, primero es por el clamor de la ciudadanía. En el tema se basa en 3 ejes, que es seguridad, institucionalidad y medio ambiente. En estos 3 ejes se ha basado para poder primero luchar contra la delincuencia organizada, del narcotráfico que está instaurado en nuestro país, no de hoy, sino de varios años atrás. También en la institucionalidad, que tenemos varias autoridades que son designadas a dedo, que es por ello tenemos tantos casos de corrupción en nuestro país. También en el tema de medio ambiente, que nosotros no estamos protegiendo. Hoy en día tenemos más calentamiento global, no estamos protegiendo nuestras reservas hídricas, nuestras fuentes de agua, el medio ambiente. Es por ello que nace de un clamor ciudadano. Betty, había manifestado que este es un espacio de conocimiento para la ciudadanía respecto a las preguntas de la consulta popular. Hoy usted como jefe político lógicamente va a defender y propugnar el sí en la consulta popular. Eso no opta que nosotros hagamos de pronto algún cuestionamiento de por qué sí o por qué no. Eso tampoco implica que nosotros a lo mejor tengamos una posición contraria. De igual manera sucederá cuando tengamos aquí al invitado que proponga el no, entonces haremos las propuestas correspondientes de por qué no. En esa virtud me parecería que debemos ir analizando a lo mejor por cuestiones de tiempo las preguntas más significativas, las que tienen mayor importancia para el electorado y justamente es aquellas en las que tienen mayor preocupación los electores. En esa virtud le pregunto yo a usted, la primera pregunta que habla sobre la extradición. ¿Qué vamos a conseguir con la extradición? ¿A quién vamos a extraditar? Claro, bueno, esta es una pregunta muy fundamental para el pueblo ecuatoriano, ya que hoy en día hay ecuatorianos que cometen delitos como el narcotráfico, como el tráfico de armas, tráfico de trata de blancas, también de los llamados coyoteros, llamémoslo así. Ellos no pueden ser juzgados por los otros países, y esto busca que los ecuatorianos que cometan delitos transnacionales sean juzgados en el país que cometieron el delito. Pues esto es un intercambio entre países donde sean requeridos, para que así nuestras cárceles no sean llenadas acá y puedan ser juzgados en otros países donde las leyes son más duras, más drásticas, y podamos nosotros los ecuatorianos que cometan delitos de esta naturaleza, de esta índole, sean juzgados en los países que cometieron los delitos. Justamente aquí dice, la extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso los delitos relacionados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.
Sí, además es el blanqueo de dinero. Son específicamente en 4 temas, 4 tipos de delitos los que van a ser susceptibles de la extradición, ¿no es cierto? Así es. Los otros delitos, y eso es importante que conozca la ciudadanía, porque en ocasiones, y se ha visto en las propagandas de que dicen que vamos a expulsar a los criminales. Entonces yo como ciudadano veo esa respuesta y lógicamente me parecería que debo estar de acuerdo porque parece que vamos a expulsar a todos los criminales y eso no es así, ¿no es cierto? Tiene que solamente van a tener la posibilidad de ser extraditados justamente los delincuentes que han cometido estos tipos 4 de delitos, porque hay otro tipo de delitos y ellos no van a ser extraditados, ¿o sí? Bueno, Por ejemplo, delitos de violación, delitos de asesinato, los ladrones. no, justo en estos 3 ejes en los que delitos como tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico, pero esto conlleva, por ejemplo, el narcotráfico es un delito grave que debe ser juzgado en los países donde fueron cometidos este delito, pues entonces nosotros nos limpiaríamos de estos delincuentes, de estos narcotraficantes, que son ellos los que están generando violencia, generando temor en nuestro país. Entonces deben ser extraditados a los países donde son requeridos para la justicia del país que han sido cometidos los delitos. Doctor, ¿y el índice es bastante alto o como para que exactamente se lleve a consulta? Bueno, Claro. bueno, el tema de la extradición es un tema bastante complejo, como debe saber usted, distinguida Betty. La extradición se compone de 2 partes, la extradición activa y la extradición pasiva. La extradición activa es aquella que propone el país que requiere que le devuelva al delincuente que ha cometido algún delito. Y la extradición pasiva es para el país requirente, es decir, para el país en donde está el delincuente y él tiene la posibilidad de devolverle al país en donde cometió el delito. Pero este es un proceso bastante complejo. Y lógicamente para que se produzca esta extradición es un proceso largo y es un juicio, ¿no es cierto? Así es. Entonces, necesariamente para que una persona, cualquier delincuente que haya cometido cualquiera de estos delitos, ¿necesariamente va a ser extraditado o tiene que cumplir algunos requisitos? Bueno, se debe cumplir unos requisitos, los cuales ya se irá desglosando a medida, pero el primer paso es aprobar esta reforma en la Constitución de la extradición para poder nosotros limpiar, que estos delincuentes se vayan de nuestro país, que no estén sembrando miedo, sembrando caos en nuestro país. Eso es hay que dar el paso y el primer paso es reformar la Constitución para poder tener esa cooperación entre países para la extraditación. Pero mi pregunta es, ¿todos los delincuentes que sean detectados en este tipo de delitos van a ser extraditados o no? Así es, todos los delincuentes que incurran en estos delitos, como les había manifestado, tráfico de trata de personas, en todos estos puntos que les había manifestado, serán trasladados y requeridos a donde fueron cometidos estos delitos. Entiendo que para que una persona sea extraditada debe haber el requerimiento del país en donde cometió, ¿no es cierto? Así es. O sea, implica que no todos los delincuentes van a ser extraditados. Efectivamente, pero eso será un análisis más profundo que conlleva la ley, pues en lo general los que cometan estos delitos en su totalidad serán trasladados, extraditados a los países que así lo requieran. Bueno, en todo caso, considero de manera personal que el tema de la extradición, si bien haciendo un análisis jurídico, no es un tema que va a resolver definitivamente el tema del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera, pero de todas maneras algo va a ayudar para disminuir el índice de criminalidad que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Vamos adelantando y ¿qué criterio le merece en cambio la segunda pregunta de la consulta popular que habla sobre la autonomía de la Fiscalía? Bueno, esto es una parte muy fundamental, ya que la Fiscalía es independiente, es autónoma, tanto financiera, económicamente, pero sin embargo el Consejo de Participación Ciudadana son quienes evalúan, designan
seleccionan fiscales. Consejo de la Judicatura. Sí, Consejo de la Judicatura, así es. Entonces, pues ahí estamos limitándole a la Fiscalía General del Estado en su independencia de función como entidad. Entonces, nosotros con esta enmienda buscamos de que sea totalmente autónoma la Fiscalía para que pueda acelerar también los procesos ciudadanos. El Consejo de la Judicatura no ha llamado a un concurso para poder tener más fiscales. Tenemos un déficit fiscal, es por ello que se tiene estos procesos retenidos de la ciudadanía que no ha avanzado. Pues nosotros queremos que sea totalmente transparente, que sean ellos quienes por medio de un colegiado sean elegidos, evaluados y también fiscalizados, sería así. ¿Es el Consejo Fiscal el que se pretende crear? El Consejo Fiscal. Si es que gana la consulta popular en esta pregunta, pero bueno, esperemos que el objetivo por el cual se ha planteado esta pregunta se cumpla si es que gana justamente esta pregunta, por el hecho de que, bueno, nosotros sabemos cómo nos manejamos aquí en el Ecuador y es muy difícil que la Fiscalía pueda mejorar notablemente en este asunto, pero como todas las preguntas, pues en algo mejoraremos nosotros en el asunto de la autonomía de la Fiscalía. Otro tema que es bastante importante son las preguntas 3 y 4, y justamente ahora que estamos en época electoral, lo que se trata, la pregunta 3 es de reducir los asambleístas. Se dice que para mejorar la representatividad de los ciudadanos. ¿Qué nos cuenta usted o por qué debemos votar sí en la consulta popular referente a la reducción de asambleístas? Bueno, como usted sabe, hoy en día tenemos asambleístas que nos representan acá en la ciudad, en la provincia de Chimborazo, pero no tenemos realmente una representatividad que sea de calidad. Con esta enmienda se busca que vayamos a tener una asamblea de calidad, más no de cantidad. Con el nuevo censo que tenemos, del último censo, se estima que llegaríamos de 137 asambleístas a 152 asambleístas, que es un gasto por cada asambleísta, se llegaría mensual a un gasto para el Estado de unos $16,000, que es, podríamos nosotros optimizar esos recursos y tener una asamblea de calidad, ya que hoy en día la asamblea no nos ha representado, no ha generado leyes en beneficio de la ciudadanía. Tenemos que justamente cuando se va a discutir una ley de seguridad, que estábamos en un caos del país, ellos se van de vacancia y lo que decían es, nos llaman justo a sesionar justo cuando jugaba el Ecuador. Entonces son fundamentos, son realidades que la ciudadanía se da cuenta, y yo estoy segura que en esta pregunta la ciudadanía, ¿qué ciudadano no va a querer que se disminuya los asambleístas y que realmente vayan personas idóneas, conocedores del tema para poder generar y reformar leyes? Si se llega a ganar esta pregunta, sería de 137 asambleístas que tenemos actualmente, que con el nuevo censo a 152 o 56 aproximadamente, podríamos reducir a 100 asambleístas. O sea, con la consulta podríamos reducir a 100. A 100 asambleístas. Ahora yo le hago un análisis y quisiera que usted me conteste esta inquietud que tengo. Definitivamente las provincias, y la pregunta está para ganar representatividad, dice la pregunta, pero más bien yo creo que muchas provincias van a haber reducido su número de asambleístas. Ahora bien está que en muchas de las provincias, al menos en la nuestra, lo mismo nos van a tener 3, 4 que tener 1 o 2, porque definitivamente la asamblea está tan desprestigiada que nadie le tiene nada de aceptación, ¿no es cierto? En este sentido, y mi inquietud es la siguiente: yo creo que no, más bien van a aumentar los asambleístas. ¿Por qué razón? Las únicas provincias que van a verse disminuidas son las provincias pequeñas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las provincias del centro, que hablamos de Tungurahua, Cotopaxi, en la cual está inmersa también Chimborazo, de 4 asambleístas vamos a tener 2. Las provincias más pequeñas, como las zonas del oriente, como son las de Cañar, del Carchi, de 3 van a tener 1. En cambio, las provincias más grandes, a ellos no les va a afectar. ¿Por qué? Por ejemplo, Pichincha de 15 va a bajar a 13. Guayas de 20 va a bajar a 18. Entonces ellos no tienen ningún problema.
va a estar más bien concentrada la representatividad en estas provincias más grandes. Adicional a eso, de acuerdo a lo que dice la pregunta, dice que se va a tener que nombrar a 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes. Nosotros tenemos 18 millones de habitantes. Quiere decir que vamos a tener por lo menos 36 asambleístas nacionales. ¿Y de dónde son los asambleístas nacionales? Generalmente de Quito y de Guayaquil. Entonces, ¿quiénes nos vamos a sentir perjudicados? Somos nosotros de las provincias pequeñas. ¿Está correcto ese análisis que hago? Porque yo pienso que más bien, si es que se disminuye, pues será una mínima cantidad de asambleístas. Y no es por la cantidad de asambleístas lo que se califica a una asamblea, sino por la calidad de asambleístas. Así es, justamente recalcando la última parte que usted manifiesta, necesitamos asambleístas de calidad. Bien es cierto, en las provincias pequeñas tendremos una reducción que será significativa, pero será muy importante porque se va a ahorrar el país. Con ese presupuesto podremos invertir, inyectar más en el tema de salud, en el tema de educación, pero sí va a ser algo muy importante ¿Qué preferimos? Tener más asambleístas que no tengan esa representatividad, que no tengan esa capacidad, que lleguen de calidad a la asamblea, que sea una asamblea de calidad, o seguir con los asambleístas, con el número de asambleístas, que es un gasto para el Estado ecuatoriano. Veámoslo también en la parte económica, que es un ahorro que tendría el país. Y pues haciéndolo de la parte que usted manifiesta, ese análisis también es muy, pero Chimborazo, con 2 representantes o 3 representantes, yo creo que es más que suficiente, o un representante más idóneo, un representante que sepa las necesidades de nuestra provincia y que recorra nuestro territorio, yo creo que es más que suficiente y es un ahorro para nuestro país en la parte económica. Bueno, como manifestaba hace un momento, no depende generalmente del número de asambleístas, sino de la capacidad de asambleístas, porque yo hacía un comentario aquí, a Chimborazo nos da lo mismo tener 4 que tener 1, ¿sí? En todo caso, esperemos que esta pregunta pues sea analizada de la mejor manera por los ciudadanos y escoja lo que mejor convenga a nuestro país. Y concomitante a también está la pregunta número 4, que se refiere a la reducción de los movimientos y partidos políticos. ¿Por qué deberíamos votar sí en esta pregunta? Bueno, en esta pregunta la ciudadanía va a analizarlo y ya venimos recorriendo varios barrios, varios sectores, escuchando que sea la ciudadanía, que ellos entren a este debate, que conversen en su ciudad, en sus barrios, en sus comunidades, en sus trabajos. Pues es importante la disminución de movimientos políticos, porque hoy en día usted mirará, sale a la ciudad, ve cuántos partidos políticos que usted ni siquiera sabe por quién elegir, por quién usted ve tantos partidos políticos que no realmente hoy en día un movimiento político un partido político estar con 10 miembros y ya puede poner a sus candidatos a la alcaldía, a las juntas parroquiales. Entonces yo creo que, y esto es un gasto para el país, tengamos en cuenta que cada movimiento político, organización política tiene recursos del Estado. Y si nosotros disminuimos a organizaciones políticas, bajamos el número y tenemos realmente movimientos que tengan representatividad, que tengan adherentes, un número significativo de adherentes y que puedan ser controlados periódicamente por el Consejo Electoral, y llevar un registro obligatorio de sus adherentes. Hoy en día el Consejo Electoral no lleva y no audita realmente los adherentes que tiene cada organización política. La pregunta dice específicamente que los movimientos o partidos políticos deberían tener al menos el 1.5 del padrón electoral como miembros del partido, ¿no es cierto? Pero sabe que el artículo número 109 de la Constitución ya dice eso. Entonces, más bien creo que se debería aplicar la ley, nomás. ¿No cree que debería ser así? ¿O es necesaria mismo la consulta? Yo creo que es necesaria, claro que sí es necesaria la consulta, ya que aquí será el clamor de los ciudadanos mediante esta reforma a la Constitución, se dará y el Consejo Electoral se exigirá que lleven un control periódico a todos los movimientos y partidos políticos que tengan un cierto número de adherentes.
y que no sea si usted quiere mañana hacer una organización política, coge a 5 o 10 amigos y usted ya puede tener esos recursos del Estado y lanzar a sus candidatos. No, por eso le digo, pero en la Constitución ya dice que debe tener el 1.5, ya dice en el artículo 109 eso. Pero entonces ahí la Asamblea Nacional no está más haciendo… Más bien pensaría que es el CNE el que debe tomar las acciones pertinentes para que esto se cumpla, ¿no le parece? Exacto, pero con la consulta nosotros reforzaremos en la consulta, escucharemos y exigiremos con más fuerza que los ciudadanos están votando para que se reduzcan los números de movimientos, pues el Consejo Electoral tendrá que obligatoriamente hacer activar esta ley y acatarse también a la consulta que le está exigiendo que hagamos respetar este artículo. Las preguntas 5 y 6 son también un poco controvertidas y las que mayor preocupación tienen los ciudadanos, porque la mayoría de los ecuatorianos a lo mejor no tenemos un conocimiento de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debo manifestarlo, es parte de la función de transparencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la pregunta 5 determina que le quitan las facultades al Consejo de Participación Ciudadana para la elección de las autoridades de control. Las principales autoridades, hablamos de Contraloría, de Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, el Contencioso Electoral y otras muchas más, que en definitiva 77 son 77 autoridades que deben elegir. ¿Por qué quitarles la facultad de que el Consejo de Participación Ciudadana elija a estas autoridades? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana no está solo para seleccionar, designar a estas 77 autoridades, sino también para luchar contra la corrupción. Yo me hago la pregunta y le hago la pregunta a los ciudadanos, ¿cuánto ha invertido en la lucha contra la corrupción el Consejo de Participación Ciudadana? Mi estimado, bueno, le comento, el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana es de 142 millones. Y el 96% de ese presupuesto lo utilizan en lo que comúnmente conocemos como gasto corriente. Y en procesos de promoción de participación ciudadana no tienen ni siquiera el 1%. Conclusión, no han trabajado en una de las funciones que tiene el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿por qué quitarles ya la y en la lucha contra la corrupción, cero? Son 3. Las condiciones están dadas, pero ¿por qué quitarles esta función a ellos, esta potestad que tienen de elegir a las autoridades de control? Porque, o sea, están realmente, ellos designan a las autoridades y son sujetos, por eso no hay tanta corrupción, no hay transparencia, de pronto, yo le elijo a usted como autoridad. ¿Usted se debe a quién? A mi persona y por eso se ha dado la corrupción, por eso ahí está el Contralor Poli, que está prófugo, es por ello, para evitar este tipo de corrupción, que se ha pensado que la Asamblea Nacional, hoy en día entregarle esa facultad a la Asamblea Nacional sería totalmente un error, porque la Asamblea Nacional que hoy tenemos no está siendo representativa para nuestro pueblo ecuatoriano, pero se ha pensado en crear un cuerpo colegiado donde estén cada representante de todas estas un representante por todas las entidades públicas y también un representante de la ciudadanía y de las universidades, para que ellos, dentro de la Asamblea Nacional, mediante este cuerpo colegiado, se puedan seleccionar a las diferentes autoridades de función pública. En definitiva, las autoridades, las personas que sean nominadas para formar parte del Consejo de Participación Ciudadana, a la final van a terminar siendo electos por la Asamblea Nacional. Por el cuerpo colegiado que va conformado. El cuerpo colegiado nombra a los candidatos y la Asamblea Nacional tiene que elegir. La Asamblea Nacional, ahora, suponiendo que es la elección, cuenta con 137 asambleístas. Entonces los 137 deben elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y lamentablemente, pero ninguno de los movimientos o bloques parlamentarios tiene una mayoría como para elegir por sí solos a los miembros. Necesariamente tienen que ser arreglos y componendas. ¿No se va ahí a distribuir o a repartir los puestos? No, porque para eso están
obviamente van a ir las personas más idóneas, las personas idóneas capacitadas, que quienes serán elegidas por este cuerpo colegiado, que le digo que son un representante por cada institución, un representante de la ciudadanía, un representante de las universidades. Ellos van a elegir a estas autoridades conjuntamente con la Asamblea Nacional. Yo sé que la Asamblea Nacional van a elegir, van a votar pero después de pasar este filtro de este cuerpo colegiado que estará conformado, entonces yo sé que serán las personas más idóneas. No les vamos a entregar toda la potestad a la Asamblea Nacional para que ellos pongan a sus mejores… Al final de cuentas van a elegir la Asamblea Nacional. Sí, pero después de pasar de todo este Ahora, lo que me llama la atención, los ciudadanos no tenemos nada de credibilidad con la Asamblea Nacional. Muchos hasta piensan y piden que debería desaparecer la Asamblea Nacional, cosa que no se puede, claro está. Pero a pesar de esto, estamos entregándole esa potestad a la Asamblea Nacional. ¿No le parece que es algo contradictorio? No, yo creo que no es contradictorio, porque vamos ya a reducir los asambleístas y ya los ciudadanos tenemos que también hacer un poco de conciencia, y en estas nuevas elecciones que vengan elijamos a las personas más idóneas. Ya no tendremos una asamblea de cantidad, sino de calidad. Es por ello que hacemos un llamado también a la ciudadanía, que veamos a las personas más idóneas, que sean las conocedoras de la materia, conocedoras de las leyes, que puedan ellos ir a proponer y poder seleccionar autoridades que realmente nos representen, pasando este filtro, recalco en este filtro, que van a estar representados por una persona por cada institución, entidad pública, un representante de las universidades y un representante de la ciudadanía. La pregunta 6 es relacionada al mismo tema, se refiere a la elección, en cambio ahora, de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que bueno, más o menos ya ha hecho el análisis la compañera Yupanqui. Las preguntas 7 y 8 tienen que ver con el ambiente. ¿Por qué votar sí en estas preguntas? Porque hoy en día realmente nos hemos descuidado realmente de la protección de nuestras reservas hídricas. Es muy importante porque el agua es vital para los ciudadanos. Nosotros ya no se está cuidando las fuentes. Realmente vemos que de nuestro coloso de Chimborazo tenemos fuentes hídricas en donde debemos cuidarlas, debemos protegerlas para que podamos nosotros tener bien nuestras fuentes hídricas, y porque es muy fundamental para todos los seres vivos. Bien, esta ha sido la comparecencia de la compañera jefe política Betty Yupanqui. Finalmente, ¿qué le dice a la ciudadanía chimboracense especialmente? ¿Qué mensaje le deja y por qué votar por el sí en concreto? Bueno, nosotros solo venimos acá a proponer, a dejarles que discutan, que analicen las leyes. Realmente yo he recorrido algunos barrios y se les ha preguntado a la ciudadanía ¿qué ciudadano no quisiera que sean extraditados las personas que cometen delitos como narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas? Yo votaría sí. Preguntado también a la ciudadanía que analicen, que sean ustedes quienes salgan a debatir, quienes discutan en los barrios, quienes sean la ciudadanía, yo no vengo a decir voten por el sí o voten por el no, pero sí les digo que el 5 de febrero marcaremos un precedente para nuestro país, y pues estas preguntas no le benefician al gobierno, no le benefician, más bien le benefician al pueblo ecuatoriano, y que analicen y que el 5 de febrero vayan conscientes, vayan bien preparados para de cada pregunta, y van a votar por el sí o por el no. Pero como Betty Yupanqui he recorrido ya casi toda la provincia, y hasta ahora tenemos una buena aceptación. La ciudadanía está entendiendo que es necesario estas reformas a la Constitución. Bien, queremos agradecer la presencia de Betty Yupanqui. Ella es jefe política del Cantón Riobamba y ha venido a exponer sus criterios, el por qué votar sí en la consulta popular.